Bienvenidos a Paradigma, un nuevo orden. En el año 63 a.C., el general romano Cneo Pompeyo Magno conquistó Jerusalén y convirtió la región en un estado clientelar de Roma, poniendo así fin a un siglo de autogobierno judío. Roma era la última de una larga serie de fuerzas que se sucedieron a lo largo de 500 años como Babilonia, Persia, Grecia, Egipto o Siria. La repetida pérdida de soberanía había ido mermando el orgullo nacional y provocando una gran desazón religiosa entre los judíos, hasta el punto de cuestionarse si realmente era el pueblo elegido de Dios. Importantes textos religiosos judíos escritos en siglos anteriores habían prometido que llegarían el día en que el Dios de Israel sería reconocido como el Señor del mundo entero, enviaría un Mesías, que significa ungido, que traería consigo la paz y la justicia seria, la culminación de la historia del mundo y el final de los tiempos antiguos y el principio de la era de Dios. Sin embargo, a la vista de una nueva ocupación romana, este reino de Dios parecía un sueño sumamente lejano. A finales de la tercera década de nuestra era, un rabino llamado Jesús inició un ministerio tan breve como extraordinario en el Israel ocupado por Roma. El mensaje principal de Jesús era que el anhelado reino de Dios llegaría pronto, y hubo quien interpretó que tenía la intención de alzar un ejército para expulsar a los romanos. Sin embargo, su objetivo no era la independencia política de Israel, sino librar al mundo del mal, según ese compendio de las enseñanzas de Jesús en el Sermón de la Montaña, recogido en el Evangelio según San Mateo. El reino de Dios supondría que el fin de la distorsión de valores de los reinos humanos, el reino de Dios no pertenecía ni a los codiciosos, ni a los soberbios o los belicosos, sino a los pobres, los mansos y los pacíficos. El mensaje de Jesús quedaba reflejado en su conducta. Siglos antes, el profeta judío Isaías había anunciado que cuando llegara el reino de Dios se producirían curaciones milagrosas. Los ciegos verían, los sordos oirían, los tullidos saltarían de la alegría. Las narraciones bíblicas del ministerio de Jesús están repletas de curaciones como esta. Por otra parte, Jesús derribó las barreras para entrar al reino de Dios. Hasta en ese momento, la fe judía había considerado que no había salvación para los no judíos, ni tampoco para aquellas personas que incumplieran la ley de Dios, mejor dicho, los pecadores. Sin embargo, Jesús predicó que todos los hombres estaban llamados al reino. Él significó el perdón de los pecadores que compartieron mesa, una de las actividades más íntimas y significativas para los judíos, con personas marginadas o bien que había renegado de la religión. Con frecuencia, Jesús comparó la vida futura con un suculento banquete ofrecido por Dios y al que estarían invitados toda la gente del mundo. Sin embargo, la gente se sentía confusa. ¿No se suponía que el reino de Dios iba a ser culminación de la historia del mundo? Entonces, ¿por qué no se había acabado el mundo con el anuncio de Jesús? Jesús respondía que el reino no llegaría de un golpe, como esperaba la mayoría. En una de sus numerosas parábolas, narraciones con las que ilustraba su enseñanza, comparó el reino de Dios con la levadura que se introduce en la mesa, en otra, con la semilla que se siembra en el campo. Tanto la levadura como la semilla necesitan un tiempo para producir resultados visibles y crecen de manera casi imperceptible, pero hacen su trabajo de forma eficaz. Jesús invitaba a todos los que escuchaban a aceptar sin dilación el reino de Dios y sus valores en la vida cotidiana. Enseñaba que el reino de Dios ya había llegado, aunque todavía no se manifestaba plenamente. Ya había empezado y que continuaba creciendo cada vez que alguien decidía vivir según la ley de Dios, adoptar sus valores y experimentar de este modo la curación y el perdón. Asimismo anunciaba que al final de los tiempos, el reino de Dios triunfaría sobre todos los reinos, y cuando llegase ese día, el día del juicio final, entonces ya sería demasiado tarde para ponerse al lado de Dios. Esto dotaba a su mensaje de cierto sentido de urgencia. No cabía la vacilación, era necesario decidirse ya. Lejos de ser un sueño lejano, el reino de Dios ya había llegado y el final había comenzado. La idea de que Jesús señalaba el principio del fin supuso que el cristianismo se separara de sus raíces judías,
Los seguidores de Jesús estaban absolutamente convencidos de que ya no era necesario seguir esperando el Mesías de Dios, pues ya había llegado. Jesús era el ungido, era elegido por Dios para traer su reino a la tierra. Ante esta afirmación, los oponentes de Jesús, negándose a creerlo y viendo menoscabada su autoridad, decidieron acabar con su vida. Sin embargo, sus seguidores no renunciaron a sus creencias, ni siquiera después de su muerte, y profesaron además que Dios le había resucitado de entre los muertos. En ese momento se hizo evidente que su fe era algo nuevo y diferente entre los heterogéneos catálogos de las religiones existentes. Desde sus primeros días, el cristianismo se definió por la convicción de que el ministerio de Jesús señalaba el principio del fin de los tiempos. El propio Jesús enseñó a sus discípulos unas oraciones básicas del cristianismo, el Padre Nuestro, que pide a Dios: venga a nosotros tu reino. Con esta plegaria los cristianos piden que el reino de Dios venga a la tierra ahora, mientras esperan que llegue el final de la historia del mundo tal y como lo conocemos. Históricamente, el reino de Dios o el reino de los cielos se han entendido a veces como un reino meramente espiritual que no afecta al mundo físico. Sin embargo, a principios del siglo XX, varios estudiosos del Nuevo Testamento comenzaron a manifestar un renovado interés por el contexto judío del ministerio de Jesús. Y desde entonces el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios ha ocupado un lugar destacado en la teología cristiana, al prestar más atención al contexto original del mensaje de Jesucristo. Las implicaciones políticas, sociales y económicas de la llegada del reino de Dios ha quedado cada vez más clara. Así pues, se considera que tal reino se manifiesta siempre que la realidad y sus valores se ven transformados por la ley de Dios, convicción que ha inspirado a numerosos cristianos a la hora de promover movimientos a favor del cambio social. Entre otros muchos ejemplos, cabría citar a Martin Luther King y el movimiento de los derechos civiles en Estados Unidos, Gustavo Gutiérrez Merino y la liberación de los pobres en Sudamérica, y Desmond Tutu y el fin del apartheid en Sudáfrica. Para los cristianos, tal y como se ha explicado, el mensaje de Jesús sobre el reino de Dios implica que el final de los tiempos ya ha empezado, aunque todavía no se ha completado. El hecho de que en la actualidad la presencia del reino de Dios en la vida de los cristianos siga considerándose el principio del fin de los tiempos pone de manifiesto que la fe cristiana sigue aguardando a una acción final y definitiva por parte de Dios.